Sí, Bueno, pues vamos a comenzar ahora. Eh, no sé si estás viendo la quinta lección. sí, sí, sí se ve, Ah, sí se bueno. ve, Este, sí se ve. de ¿Cómo esta no? parte, esta es la que vimos la vez pasada, el artículo, pero me Sí, parece que nos quedó algo de los ejercicios, ahorita me acuerdo. Sí, el sí, vocabulario, el vocabulario. Entonces vamos a empezar aquí nuestra lección de hoy, que va a ser la sexta, pero esta es la parte final de la quinta lección, que son los artículos o el artículo. El vocabulario empiezo con hagios, hagia, hagio. Cuando tenemos así tres terminaciones, se trata de un artículo, perdón, de un adjetivo. Entonces, la primera palabra es el masculino, hagios, la segunda es el femenino y la tercera es el neutro. Entonces, santo, santa, santo, en neutro. Es un adjetivo que ya aprenderemos a declinar, ¿verdad? Eh, la siguiente palabra es adelfos, adelfu. Normalmente cuando tenemos la palabra con una terminación extra, se trata de un sustantivo, ¿verdad? Y la primera es el nominativo y la segunda es la terminación del genitivo. ¿Mm? Y leemos así, adelfos, adelfu. Esto quiere decir hermano. Eh, Cuando no tenemos ninguna terminación, pues se trata de una partícula que es invariable, ¿verdad? Que no se declina, que no tiene singular, plural y género, o bien un verbo, ¿verdad? Por el momento vamos a aprender los verbos nada más con la enunciación. Todos los verbos se enuncian con la primera persona del presente, del indicativo, de la voz activa. En este caso, yo escucho. Así se enuncian los verbos, con la primera persona del indicativo de la voz activa del singular, ¿verdad? En español lo enunciamos con el infinitivo, escuchar, pero en griego lo enunciamos, como ya dije, akúo. Entonces, bueno, este es el verbo escuchar, aunque aquí literalmente dice escucho, yo escucho. Bueno, aner andros. Aquí tenemos otra vez una palabra doble, nada más que si le pongo nada más la terminación os, no nos damos cuenta de que cambia la palabra, ¿verdad? En el genitivo. Entonces aquí tenemos el nominativo y aquí el genitivo. Aner, andros. Esto quiere decir varón. Ya vimos que existe la palabra antropos, que quiere decir ser humano en general, y se utiliza muchas veces para varón, hombre. Pero existe una palabra para señalar el sexo masculino, que es aner andros. Aquí tenemos otro verbo, apocrínomai. A pesar de que no termina en omega, termina en mai. Estos verbos eh, terminan en mai porque se conjugan como si fuera voz media o voz pasiva. Pero cuando lo enunciamos así con mai, quiere decir que su significado es activo, ¿verdad? Aquí dice yo respondo. Yo respondo. El verbo en español lo enunciamos en infinitivo, responder. Pero claro, ya con esto me doy cuenta que este verbo no se conjuga en la voz activa, aunque su significado sea voz activa. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí está otra palabra que tiene dos terminaciones, ¿verdad? Ge, ges. Ge es perdón, el singular y ges es el genitivo, nominativo singular, genitivo, ¿verdad? Si yo me aprendo las dos terminaciones, ge, ges, ya sé
¿Cómo la voy a declinar? ¿Verdad? Es una palabra que pertenece a la primera declinación, que ya veremos más adelante. Pero si me lo aprendo así, geges, pues ya sé que es una palabra de la primera declinación. Sigue el verbo ginosko o bien gignosco, es igual, es lo mismo. Otra vez termina en omega y entonces es un verbo. Aquí dice yo conozco, ¿verdad? Así se enuncian los verbos en griego. En español lo enunciamos como el verbo conocer, con definitivo. Otra palabra cuyo genitivo es un poco diferente del nominativo es guiné, guinaikos, que quiere decir mujer. Lo pongo aquí porque arriba puse varón y entonces aquí voy a poner mujer. Y las dos palabras varían un poco en el genitivo, por eso pongo las dos palabras completas, nominativo, genitivo. Y lo mismo en el caso de Guiné, este es el nominativo y este es el genitivo. Guiné, guinaicos, y quiere decir mujer. Didomi, aquí tenemos otro verbo, no termina en mai. Y tasmono tampoco termina en o. Son unos verbos un poco diferentes a la hora de conjugarlos. Didomi quiere decir dar, dar. En el Padre Nuestro decimos tonar ton gemón, tonepiusion, dos gemin, dos gemin semeron. Dos es el imperativo, da a nosotros gemin semeron, hoy. Bueno, ese es un verbo que conocemos por lo menos por el Padre Nuestro. Y luego tenemos el verbo dinamai. Ojo, es un verbo que significa poder, ¿no? Poder de hacer, poder de obrar. Este, y es un verbo que no se conjuga en la voz activa, se conjuga en la voz media y en la voz pasiva, pero con significado de voz activa, ya lo veremos. Ya tendremos oportunidad de estudiar el verbo, pero eso es más adelante. A Es ver, entonces poder obrar. Entonces, ahí, ¿cómo sería ya el significado en voz activa de yo Dinami? puedo, yo puedo, Yo puedo, yo puedo, sí, puedo ah, hacer algo, perfecto. tengo el Yo poder. puedo hacer algo. Ujú. ¿Podrías traducir esto? Perdón, Jerónimo. Sí, Johagios. eh, el santo, Muy bien. La siguiente, que Hagia, la santa. muy bien. Y la tercera, La tercera, el santo o lo santo. lo No santo. sé si- Sí. Nota cómo aquí el acento cambió. Debería ser acento agudo. ¿Por qué está a grave? ¿Por qué lo cambiamos a grave? Porque la palabra es oxítona, es aguda, y sigue una palabra, ¿verdad? Dentro del mismo enunciado. Entonces aquí tenemos que cambiar el acento de grave a agudo. Tohagion, ¿verdad? Entonces aquí está el acento, después, arriba de la vocal está el espíritu rudo y después el acento. Lo mismo aquí y lo mismo Ah, aquí. qué bueno, eso sí, qué bueno que me dices, porque dije, bueno, ¿cómo ese es? El primero es, es rudo, ¿verdad? Es El espíritu otro, rudo y luego espíritu el rudo. acento. Muy Y bien. luego el acento. Se pone, cuando una palabra lleva espíritu, suave o rudo, y acento, primero se pone el espíritu suave o rudo Ujú. y luego a su lado se pone el acento. Y noten cómo jo no lleva acento, ¿verdad? No le pongo acento porque si le pusiera acento se confunde con otra palabra, con el pronombre relativo el cual, ¿verdad? Entonces, para distinguir esas dos palabras, jo y jo, jo con acento y jo sin acento, a esta no le pongo acento y ya eso quiere decir que se trata del artículo. Lo mismo aquí. Si yo le pusiera acento, sería la cual santa o la cual es santa, ¿verdad? Es un pronombre relativo. Si no le pongo acento, quiere decir que es el artículo, nada más. Entonces, el santo, la santa, lo santo. Eso es el masculino, esto es el femenino y este es el neutro. ¿Qué Sí, sigue? sigue
Eh, tesgues, Tesgués. ¿Qué quiere decir? de la tierra. Exactamente. Porque esta palabra la conocemos y es un artículo, ¿verdad? Genitivo femenino singular. Eso es precisamente lo que estudiamos en esta lección. Entonces aquí dice de la, aquí dice de la, y por eso ges está en genitivo. Vean que arriba les puse esa palabra en el vocabulario. eh, este es el ejercicio de lectura, pero esa palabra se la puse en el vocabulario. Ay, mamá, ay, ya creo que ya me pasé, ¿verdad? Bueno, aquí está el vocabulario. Ges. Sí, Que es el dominativo y ges es el genitivo. Entonces aquí dice tesges, le tengo que poner el artículo en genitivo femenino singular, como en español. El artículo y los eh, adjetivos tienen que ir en el mismo género y número. Yo no puedo decir el tierra, ¿no? Tiene que, si la palabra tierra es femenina, el artículo tiene que ser femenino, la tierra. Tampoco puedo decir las tierras, ¿no? Si tierra está en singular, el artículo tiene que estar en singular. En el griego es lo mismo, pero tenemos que poner el artículo también en el mismo caso, no solamente en femenino, que es femenino, también lo tengo que poner en singular, como en español, pero también lo tengo que poner en el caso que está la palabra. Aquí está en genitivo, tengo que poner el artículo en genitivo, ¿verdad? O sea, aquí dice de la tierra. Esta palabra la conocemos en español, por ejemplo, en la palabra geopolítica o en la palabra geografía o geotérmico. La palabra geo o ge quiere decir tierra, nada más que en griego la g es suave. Aquí no es ges, la gama siempre es suave, ge. O sea, aquí dice tesques. Muy bien, y la siguiente, dice ego dinamai. exactamente. Aquí Que la el palabra dice, acento. ¿Sí, Jerónimo? está al revés, ¿verdad? El Perdón. acento está al revés. Lo cambié porque es una palabra oxítona, es decir, aguda. La primera sílaba es e y la última sílaba es go. Como lleva el acento en la última, es aguda, en griego se llama oxítona, y como lleva es una oxítona, pero no es la última palabra del enunciado, le tengo que cambiar el acento. Aquí es oxítona, es aguda, y también sigue otra palabra así, pero este acento no lo cambio. Nada más cambio el acento agudo, lo cambio a grave. Entonces, aquí quiere decir yo puedo, yo puedo. Ya les dije que mai, pues es la terminación de la voz media, que en español equivale a la voz reflexiva, ¿verdad? Eh, o a la voz pasiva. Pero este verbo, pues no tiene voz activa. Digamos, sí tiene en el sentido la voz activa. Aquí dice yo puedo, no dice yo soy podido o yo me puedo. ¿No? Por ejemplo, yo me puedo comer esa manzana. No, no se traduce así porque este verbo no tiene ni voz, no tiene la voz activa. Entonces, con esta voz que es la media y la pasiva, yo represento la voz activa, ¿verdad? Yo puedo. Bueno, y luego Luego sigue tú, Adelfu, tu Adelfu. ¿En qué caso está? en genitivo. Es el Genitivo. artículo.
tú, Ese es el artículo. tú, es tú. Masculino o neutro, Genitivo, masculino o tú, neutro, genitivo singular, singular. Muy bien. Entonces, la palabra es adelfos, ¿verdad? Creo que está en el tú, vocabulario, ¿verdad? masculino, Adelfos, ¿verdad? Adelfos, nominativo, adelfu, genitivo. Entonces, como aquí está en genitivo, le tengo que poner el artículo en genitivo, genitivo, singular, singular y masculino. Adelfos bueno, quiere decir hermano, hermano, hermano. Nosotros conocemos esta palabra, por ejemplo, en Filadelfia. Filadelfia, Adelfia quiere decir hermandad, ¿verdad? Amor de los hermanos, amor, Filadelfia, amor de los hermanos, o amor del hermano, ¿verdad? Digamos, etimológicamente. Tu Adelfu quiere decir ego, del ginosco, egoginosco. Eso ajá, quiere decir, Jerónimo, ta, tú, de tu hermano, no, no, no. Esto la otra es cual, aquí. ego, Tu Adelfu quiere ego, decir del arriba, esto quiere decir del hermano. de, Ya del está. hermano, Y esto, dice egoginosco, ego, ginosco, ¿y qué quiere decir? yo conozco, Yo conozco, es el verbo ginosco o yo gignosco. conozco, Y aquí está el pronombre, ¿verdad? Bastaría, como en el ujú. español, bastaría Esos con son el verbo. terminados en no, Sí, casi todos los verbos terminan así en omega, ¿verdad? En la primera persona, conozco, sí, conozco. Eh, Estaba diciendo ginosco, que el pronombre puede no estar, porque si yo digo nada más conozco, se sobreentiende que es yo conozco. Es un poco difícil cuando está la tercera persona, ujú. ¿verdad? Conoce. ¿Quién conoce? Él o ella. Eso no se distingue, ¿verdad? Ni en español ni en griego. Por eso a veces conviene poner el No, pronombre. Pero cuando es el pronombre yo, o el pronombre nosotros, o ustedes, pues no hace falta poner el pronombre, basta con poner el verbo. Ahora, cuando ponemos el pronombre en griego, cuando no hace falta, como en este caso, yo puedo decir solamente ginosco, conozco y se sobreentiende que soy yo. Si yo digo yo conozco, entonces estoy como en español cuando digo yo fui. ¿Verdad? Estoy acentuando que yo hice esa acción, ¿verdad? Por ejemplo, del verbo ir. Yo fui a cine, yo fui a ver esa acción. O yo fui del verbo ser. Yo fui una persona amable. Pero podría decir, fui una persona amable y se sobreentiende que soy yo. O fui al cine y se sobreentiende que fui yo. Pero cuando lo pongo el pronombre, estoy subrayando la fuerza del pronombre. Lo mismo pasa en griego. Entonces, yo conozco, ¿verdad? Yo sé. Ego apokrinomai. no es de juzgar, apocrínomai o El, apocrínomai. es Yo, el verbo krinomai es cripto, juzgar. El verbo crínomai es juzgar, juzgar, pero aquí el verbo es apocrínomai, tiene una preposición, apo, y este verbo quiere decir responder. La a responder, preposición, la preposición le cambia el sentido. Crinomai quiere decir juzgo, yo juzgo, pero apocrinomai es yo respondo. Y en este caso se cambió de el cualquier acento, cuestión. sí. Bueno, jo adelfos. El hermano, El hermano, aquí está en caso nominativo. ¿Cómo lo sé? Pues llámese el artículo. Es el nominativo masculino singular, el hermano. Jo theos, simplemente Dios, ¿no? el Dios, O el Dios. el Dios, Sí, bueno, porque puede ser el Dios de tus padres, ¿verdad? El Dios de mis así padres. es. Puede no llevar artículo, pero
puede llevarlo, ¿verdad? Pasaje, Eh, toda toda la la tierra, tierra, toda la tierra. Y es nominativo, ¿verdad? Pasa, pues eso es un adjetivo que quiere decir toda, todo, toda, todo. Y se declina, como en todos los casos. Aquí está en nominativo femenino singular. Pasajegue toda la tierra. Paz jo adelfos. todo lo santo. No, no, estás leyendo Pan, el de abajo. pan, a, a paz o adelfos. Todo el hermano, todo hermano, Sí, sí, todo el hermano que quiera comida, venga, tal, por ejemplo. Todo el hermano. Y aquí noten que esto pasa, es femenino, paz es masculino y pan es neutro. Pan to hagion. todo lo santo. Sí, exactamente. Todo lo santo. Esto es neutro. Por eso el pan lo puse neutro. Todavía no hemos estudiado el adjetivo, pero pan es neutro. Y el to es el artículo neutro, es el que me da la clave si me aprendo el artículo. Joje to, ya está. Entonces to es nominativo neutro singular o puede ser acusativo neutro singular, ¿verdad? Pero Sí, dado que aquí, bueno, aquí es lo santo, podría ser un acusativo, ¿verdad? Por ejemplo, esa persona ama todo lo santo. Esto sería acusativo, que se escribe exactamente igual que si fuera nominativo, porque hemos dicho que nominativo y acusativo en el neutro son iguales, tanto los adjetivos como el artículo, como los sustantivos. O sea, aquí puedo decir todo lo santo en nominativo o bien en acusativo. Por ejemplo, me atrae, ¿qué me atrae? Todo lo santo. Bueno, Jejaya Guiné. ahí sí me dio, bueno, pues la santa mujer, Exactamente, exactamente. Esto es un perdón, es un artículo nominativo femenino singular, G, G, nominativo singular femenino, Hagia, es hagios, hagia, hagio, en el femenino es hagia, ¿verdad? Y Guiné, pues es el nominativo de Guiné, guinaicos, mujer. Entonces, todas las tres palabras están en nominativo. Esto es un adjetivo, por tanto tiene que estar en el mismo caso, género y número que este. Y este es un artículo que por tanto tiene que estar en el mismo caso y género y número que este. Esto está en femenino, lo tengo que poner en femenino. Esto está en singular, lo tengo que poner en singular. Esto está en femenino singular, en nominativo. Este lo tengo que poner en nominativo y también el adjetivo. Bueno, ya está. Con eso terminamos la lección quinta, ¿verdad? mm, Que, es, que se nos quedó sin terminar la semana pasada. sí, maestro. Ahora vamos con la conjugación del verbo eimi. Bueno, esta conjugación Pues, es muy importante. Es obvio que es muy importante en todas las lenguas antiguas y modernas. Es el verbo ser, ¿verdad? En español decimos el verbo ser en infinitivo. En griego decimos el verbo eimi, que quiere decir soy. Primera persona del presente del indicativo de la voz activa. Este verbo eimi, que vamos a aprender ahora, tiene la característica de que solo se usa en la voz activa. En la voz media y en la voz pasiva cambia de verbo. Utilizamos otro verbo. Ya lo veremos después. Por el momento, vamos solo a aprender la voz activa, pero la voz activa en todos sus modos, ¿verdad? O sea, sus tiempos y sus modos. Bueno, aquí está. Es como en español, esto no nos debe asustar mucho. Tenemos el tiempo presente, estamos hablando de la voz activa,
el tiempo futuro, el tiempo imperfecto, que también es conocido como copretérito. ¿eh? Y en la voz activa nada más tenemos estos tres tiempos en el verbo imi: presente, futuro e imperfecto. En los otros verbos tenemos también el antepresente, que en griego le decimos perfecto. Tenemos también el aoristo, que en griego le decimos que es el pasado, etcétera. Los mismos tiempos que en el español. Pero resulta que el verbo imi en la voz activa solamente tiene presente, futuro e imperfecto. Y los vamos a aprender. Esos son los tiempos. Y luego acá en las columnas les voy poniendo los modos. El modo indicativo es el que indica una acción, ¿verdad? Yo soy, tú eres, él es. Está el modo subjuntivo, ¿m? Que indica un deseo, un deseo. El modo optativo, que indica una condicional. El modo imperativo, que indica un mandato. El infinitivo, que es como nosotros en español enunciamos el verbo. Y también el participio. Todos estos modos existen en el español: el participio, el infinitivo, el imperativo, el optativo, el subjuntivo y el indicativo. Nada más que al optativo le llamamos condicional, ¿verdad? Ahora vamos a ver el indicativo y después pasamos a los demás modos. El primer renglón es yo. Yo soy. Ey, tú eres. Esti, él o ella es. Tiene una ni eufónica, de la que ya hemos hablado, que a veces se añade al verbo para que sea más fluida la pronunciación. Entonces, yo soy, tú eres, él es. Ei mi, ei esti. En plural, nosotros somos, esmen. Ustedes son, este. Ellos son o ellas son, eisi. ¿Verdad? Esta también lleva una ni eufónica, de la que hablamos en una lección anterior. Puede llevar la ni eufónica, no es necesario, no es condición. ¿Cómo me aprendo esto? Eimi, eiesti, esmen, esteisi. Eso hay que aprendérselo. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Este, este verbo, sobre todo en presente indicativo, con frecuencia se omite, no aparece en el enunciado. Cuando tenemos un enunciado sin verbo, normalmente es el verbo ser, ¿verdad? El que falta. Y normalmente es en presente. A veces puede faltar en participio, en futuro o en otros tiempos o en imperfecto, pero es más común que cuando está, por ejemplo, en futuro o en imperfecto, sí se ponga el verbo. En cambio, cuando está en presente, es muy fácil que se omita. Bueno, ya no lo aprendimos el indicativo presente. Eimi, eiesti, esmen, este, eisi. Hay que aprenderse. Bueno, en la medida en que quieran saber griego, ¿no? Eimi, eiesti, esmen, este, eisi. En el futuro, esomai, esei, o esomai, ese, tiene dos formas. Esomai, ese, estai, esomesa, ese, esontai. Yo seré, tú serás, él o ella serán, nosotros seremos, ustedes serán, ellos o ellas serán. Esomai, ese, estai. Esomesa, ese, se, esontai. Eses, ce, eses, ce, esontai. Esomeza, esontai. Eh, Ese es el futuro del verbo ser, ¿verdad? Yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos, ustedes serán, ellos serán. Y el imperfecto es lo que, bueno, también en español se conoce como copretérito. Es una acción que se realiza junto con otra en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo comí, eso es una acción en el pasado. Y cuando estoy hablando o quiero hablar de una acción que realicé junto con el pasado, digo, yo comí y tú veías. Yo comí y tú veías. Ese veías no está en pasado. Pasado es tú viste. Pero cuando tenemos una acción junto con otra, por eso se llama
pretérito, copretérito, junto con el pretérito, le llamamos imperfecto y entonces el modo verbal cambia. Es un tiempo pasado, ¿verdad? Pero acompañando a una acción en el pasado. Entonces, en, yo era, en, es, za, en. Ah, entonces ya son iguales. Primera persona y tercera persona. En, esa, en, emen, ete, esan. La característica del imperfecto en el verbo ser es que tiene la eta al principio. En, es, o en, esa, en, emen, ete, esan. Ese es el imperfecto. Y el imperfecto no tiene los demás modos, no tiene modo imperativo, subjuntivo, optativo, etcétera. Nada más tiene el modo indicativo, ¿verdad? Bueno, Yo ya era. está. Yo Ujú. era Entonces es en, en. También puede ser solamente pero hasta donde yo me acuerdo o que yo he visto, o los textos que yo he visto utilizan más bien en. En, es, za, en, emen, ete, esan. Bueno, ahí está el imperfecto. Este es el imperfecto, el futuro y el presente. En cuanto al subjuntivo, nada más lo tiene el presente, ¿m? Que también hay que aprendérselo. Noten que son vocales largas, la omega, la eta, la omega, la eta y la omega. Y por eso nos damos cuenta de que es un subjuntivo. O es omen, ete, osi. O es omen, ete, osi. Que yo sea, que tú seas. Por eso les decía que es un volitivo. Volitivo. Algo que expresa deseo, ¿verdad? Que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos, que ustedes sean, que ellos sean. El subjuntivo expresa deseo o voluntad, ¿verdad? Con mucha frecuencia, bueno, ahorita voy a hablar mejor del imperativo, dado que el futuro y el imperfecto no tienen subjuntivo, eh, voy a hablar del imperativo. El imperativo lo tenemos en español. Sé, no del verbo saber, sino del verbo ser. Sé inteligente, sé astuto, sé cuidadosa. Bueno, este verbo es el imperativo, sé. Y como ven, no tiene la primera persona, porque yo a mí no me puedo decir, sé astuto, Javier, porque me estaría hablando de tú, a mí mismo. ¿Verdad? Claro, es una figura literaria que puedo utilizar. Yo me hablo a mí mismo de tú y digo, ay, Javier, sé un poco más astuto. Sí, pero me estoy hablando de tú, no me estoy hablando de yo. Yo no me puedo mandar a mí mismo, ¿verdad? A menos que me trate como un tú, ¿ven? Por eso el griego no tiene imperativo de primera persona, ni en el singular ni en el plural. Cuando yo quiero expresar un imperativo en primera persona, por ejemplo, Javier, sea astuto, ¿verdad? Aquí está. Digo que yo sea astuto, que yo sea astuto. Entonces, este subjuntivo, que es un volitivo, lo utilizo como si fuera imperativo, ¿verdad? Lo mismo pasa en griego. Utilizo el subjuntivo con el sentido de imperativo. ¿Por qué? Porque en primera persona, pues no puedo mandarme. Eh, eh, yo puedo decir, comamos, ¿verdad? Sí, bueno, es el verbo seamos, es el subjuntivo de la primera persona del plural. Entonces el imperativo no tiene la primera persona ni de singular ni plural. Resulta que en español tampoco tenemos un imperativo de tercera persona. No, si yo quiero dar una orden a ella, le tengo que hablar de tú. Oye tú, fíjate, imperativo, fíjate. Sí, pero en tercera persona no puedo dar orden. Si yo estoy hablando contigo, con Jerónimo, y digo,
Que ella se calle, pues es un imperativo de tercera persona. Entonces utilizo el subjuntivo. Que ella se calle, ese es el subjuntivo. En español, pero en griego sí tengo imperativo de tercera persona, ¿verdad? Aquí tengo el imperativo de tercera persona. Sí existe en griego. En español, cuando nos encontramos imperativo de tercera persona, pues lo traducimos como un subjuntivo. Es muy fácil. El imperativo en español solamente está en segunda persona singular. Tú sé astuto. Ustedes sean astutos. Eh, para los demás casos en español, para las demás personas, utilizamos el subjuntivo. Bueno, Maestro, y entonces, allí, sí, por ejemplo, perdón, ahí en donde dice, sé tú astuto, por ejemplo, y sí, isti, sí, ahí isci, puede ser, isci, ajá, isci, sé y sí, astuto. y Del verbo sí, ser, sé pero todos astuto, sí, los demás verbos, sí, come, y, trabaja, despierta, ¿no? Es el imperativo. En, y al el- que sigue, en griego es esto, ahí, isti, como, esto, y ahí sería isti, aplicado, esto. Que él sea, que él sea, ajá, que él sea, sé, sí, pero con la tercera persona, pues no puedo usar imperativo, tengo que usar el subjuntivo. Que él sea, lo mismo que aquí el subjuntivo. Que yo sea, que tú seas, que él o ella sea. Y entonces esto, pues esto es que él sea o que ella sea. Isti esto, este onton. Así, ojo con el acento. Isti esto, este onton. ¿Mm? Isti esto, este onton. ¿Eh? O este eston. Bueno, aquí hay tres formas de decir el imperativo en plural, pero bueno, si, si se aprenden uno basta. Isti, esto, este, onton. Y ya, ese es el imperativo del verbo ser. Tú sé, que él o que ella sea, seamos, perdón, ustedes sean, que ellos o ellas sean. Bueno, el otro modo es el optativo, ¿verdad? Bueno, el futuro y el imperfecto no tienen subjuntivo, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo se puede dar un imperativo para el futuro? Más bien tendría que usar un subjuntivo, que ella sea, ojalá ella sea así. Eh, lo tengo que usar en presente, pero con, con partículas que me dan a entender que se trata del futuro, ¿verdad? Ojalá mañana ella entienda. Bueno, esto es subjuntivo, ¿verdad? Que ella entienda. Mañana, sí, pero ese mañana ya lo puse con un adverbio de tiempo, pero el verbo en sí no cambia, ¿verdad? Entonces, bueno, el subjuntivo nada más está en el presente. El imperativo nada más está en el presente, ¿verdad? Lo sí, mismo, si yo quiero indicar una orden para el futuro, pues utilizo el optativo, ¿verdad? Ojalá mañana ustedes sean astutos. Bueno, es lo mismo, ustedes sean, ¿verdad? Utilizo el subjuntivo. O sea que sí existe, ¿no? Del subjuntivo o el imperativo, pero utilizamos las formas de presente, ¿no? En futuro o en imperfecto, pero utilizamos las formas de presente. El siguiente modo es el optativo, que nosotros lo conocemos como condicional, ¿verdad? Que yo fuera, que tú fueras, que ella fuera, que nosotros fuéramos, que ustedes fueran, que ellos fueran. Del verbo ser, no del verbo ir. ¿Eh? Que yo fuera un tigre, que tú fueras, o si tú fueras una tigresa, si, si él o ella fuera un extraterrestre, en fin, cualquier cosa. Por eso se llama optativo, ¿verdad? Eh,
El optativo se distingue por el diptongo, ¿eh? Eyen, eyes, eye, eimen, eite, eyer. ¿Mm? Por eso se distingue el optativo en el verbo ser. Eyen por el diptongo. Eyen, eyes, eye, eimen, eite, eyer. Acá no está, aquí está el diptongo, sí, pero en la tercera persona y en la primera del plural no está, ni en la segunda del plural. En cambio, aquí el optativo está en todas las personas. Si yo fuera, que tú fueras, que ella o que él fuera, que nosotros fuéramos, que ustedes fueran, que ellos o ellas fueran, ¿verdad? Y lo mismo para el futuro. Eh, es soy men, es soy yo, es soy to, es soy mesa, es soy se, es soy into. Esto también se utiliza para el futuro, ¿verdad? Que en un futuro yo fuera, que en un futuro tú fueras, que en un futuro él o ella fueran. En español tengo que decir que en un futuro, porque en la conjugación es igual, que yo fuera, que tú fueras, ella fuera. Sí, en futuro, como lo digo, que mañana yo sea, que mañana tú seas, o que el próximo año ella sea, pero tengo que ponerle, digamos, adverbios de tiempo, porque el verbo no cambia. En cambio, en griego sí tengo el optativo presente en el verbo ser y el optativo futuro. Esoy men, eso yo, esoy to. Esoy meza, esoy ce, esoy into. Así hay que aprender. Luego está el imperativo que ya vimos y luego el verbo ser, digo el infinitivo. El infinitivo es einai, pero yo en griego no digo el verbo einai, digo el verbo eimi. Pues sí, porque en griego lo enuncio con esto, mientras que en español lo enuncio con el infinitivo. Pero ojo, el infinitivo puede ser presente o puede ser futuro. ¿Cómo digo el verbo ser en infinitivo en futuro? Yo no digo seré, pues eso es eso, May, ¿no? Pero en infinitivo, habré de ser o haber de ser. Yo habré de ser, ¿no? Ese es el infinitivo del futuro. Mientras el infinitivo presente es ser simplemente. Y luego tenemos el último modo de cada verbo, es el participio. Esto hay que aprenderlo porque todos los verbos tienen indicativo, subjuntivo, optativo, imperativo, infinitivo y participio. Y el participio es el más complicado de todos los modos verbales. ¿Por qué? Porque sí, ahorita lo van a ver. El participio, aquí pongo nominativo, nominativo masculino, nominativo femenino y nominativo neutro. Oye, Javier, pero dijiste que los verbos no se declinan, se conjugan. Ah, ah, el participio sí se declina, sí se declina, porque el participio funciona como un sustantivo. Ojo a lo que estoy diciendo. El participio funciona como un sustantivo. Vamos a ver, ¿cuál es el participio del verbo ser? En español, sido, yo he sido, ¿verdad? El participio es sido. También es eh, lo que es, aquello que es, lo que está siendo, lo que está siendo. El siente en el sentido no de sentir, sino de ser. Aquello que tiene la cualidad de ser, el siente. ¿Mm? O aquello que tiene en el presente la cualidad de ser, el que está siendo. Eh, bueno, con el verbo ser es un poco más complicado, pero si decimos el verbo dormir, pues el dormido, dormido es el participio, es un sustantivo o un adjetivo si quiere, dormido. Pero entonces si es dormido puede ser dormida y puede ser plural, dormidos, dormidas. Entonces, los participios se declinan, pueden ser masculino, femenino, singular, plural, y puede estar en nominativo, en genitivo,
en dativo, en acusativo y en vocativo. Se declina, Maestro, pero decimos es un verbo en participio. Sí, Jerónimo. allí entonces este es un verbo que ahorita el ser es un verbo en participio, en un verbo, el on es participio, ¿no? Sí, Este ahorita es participio on, y está ujú, on y es masculino, ¿no? masculino singular. Claro, El el siente, siente, digamos así, el siente, el que el, es. Lo puedo traducir de muchas formas, ¿eh? A mí me gusta traducirlo para entenderlo, el que es, el que es, el que tiene la cualidad de ser, es el participio. Eh, siente, el siente del verbo ser, no del verbo de sentir, sino del verbo ser, el siente es el que es. Y es una expresión muy filosófica, ¿no? El siente. También se puede usar, a mí me gusta utilizar el que es, ¿verdad? Y ya después, ya digo, ¿cómo lo puedo entender más fácil o más claramente en español? Pero eso aquí dice el que es, la que es, femenino, y lo que es. Pero hay que entender que esto es en nominativo, esto puede estar en genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Usa también es el femenino singular nominativo, pero puede estar en genitivo, etcétera. Y esto es on, que es el neutro, pero puede estar en nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo, ¿verdad? O sea, aquí nada más enuncio, on usa on, lo que es, la que es, lo que es, porque es un sustantivo, perdón, un participio. Con otro verbo, el el dormido, la dormida, lo dormido. Pero también es participio, por ejemplo, durmiente, el durmiente. Pues sí, los que están siempre dormidos bajo las vías son los durmientes. La bella durmiente, pero ahí es femenino, ¿verdad? La bella durmiente, que está dormida. Y en el neutro, que pues casi no se usa en español, pero en griego sí. Una cosa que es neutra, este, pues puede estar con un participio en neutro, ¿verdad? Bueno, es importante aprenderlo. Entonces aquí lo que enuncio es nominativo singular, perdón, nominativo masculino, femenino masculino y neutro, perdón. Nominativo masculino, nominativo femenino y nominativo neutro. Y ya con eso entiendo que hay que declinar. En cuanto al futuro, el que será esómenos, esomene, esómenon. Noten que aquí está la terminación masculina, os. Aquí está la terminación femenina, y on, la terminación plural, por eso, neutra, por eso también me doy cuenta. Este es el que será, esómenos, esomene, la que será, y esómenon, lo que será. Puede ser, la traducción aquí más a la mano es lo que va a ser, lo que va a suceder, ¿no? Esómenos, el que va a suceder o el que va a ser, la que va a ser y lo que va a suceder. En el Apocalipsis, ¿no? Yo te he revelado lo que va a suceder. Ahí está. Eso, esómeno, lo que va a suceder. y se Bueno, pronuncia el femenino, ¿cómo se pronuncia esomene, eso? esomene. ¿Por qué cambia el acento? Esómenos en el masculino y esómenon en el neutro. Porque cuando yo le pongo una vocal larga, cuando pongo una vocal larga al final, tengo que correr el acento, ¿verdad? Con vocal larga al final, las palabras no les gusta que sean proparoxítonas, es decir, esdrújulas, no les gusta. Si yo tengo una
proparoxítona o una grave, por ejemplo, es la primera sílaba, so es la segunda, me es la tercera sílaba y nos es la cuarta sílaba. Entonces, el acento no cae en la última, no es oxítona. El acento no cae en la penúltima, no es oxítona. El acento cae en la antepenúltima y esa se llama proparoxítona. Proparoxítona. Pero si yo tengo una vocal larga al final, no puedo tener una proparoxítona, tengo que correr el acento. ¿Ven? Por eso es menos, perdón, esómenos, esomene, esómenon. Hay que acostumbrarse a ese acento. Esómenos, esomene, esómenon. ¿Por qué? Porque añadí o puse una vocal larga al final, entonces ya no puede ser proparoxítona, tengo que correr el acento. Esto pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Sobre todo en los casos genitivo y dativo. ¿Por qué? Porque en los casos genitivo y dativo añado una vocal larga al final de la palabra y eso me hace que el acento con mucha frecuencia se tenga que recorrer. Si es proparoxítona, se mueve a paroxítona. Pero si no es proparoxítona, el acento no se mueve. Si el acento es agudo, no se mueve. Se mueve en el caso de que sea proparoxítona. Bueno, ya tienen aquí el verbo ser. En la voz activa utilizamos este verbo, ¿verdad? Que es un verbo irregular, porque ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver la palabra eimi con esomai? Pues nada más tiene el sonido y con el imperfecto en. Bueno, en español también, en presente digo yo soy y en futuro yo seré, si es igual. Es el mismo verbo. Yo soy, yo seré, sí se ve que es el mismo verbo. Pero ¿qué tal en imperfecto? Yo era. Es un verbo irregular. En presente y en futuro utilizo la misma raíz, pero en imperfecto utilizo otra raíz. Yo era. Este, esto pasa en griego también, ¿verdad? Es un verbo eh, irregular, ¿verdad? Porque en imperfecto, pues utilizo una raíz que no utilizo en el presente y en el futuro. Bueno, y tampoco en el presente. Eimi, pues no tiene nada que ver con eso, más, ¿verdad? Excepto el sonido E. Bueno, aquí sí está el sonido eis, que está aquí, ¿verdad? Es. Bueno, pero en todo caso, miren cómo el subjuntivo pues ya cambia. No tiene nada que ver o con eimi, ¿no? Yo fui, perdón, yo soy en español, que yo sea, bueno, soy y sea así, pero en griego no. En griego es diferente, eimi de o, ¿verdad? Bueno, entonces hay que acostumbrarnos a esos cambios en los verbos, porque hay muchos verbos que cambian, ¿no? Sí, de raíz, de un tiempo a otro. Bueno, ya está. Este es el verbo eimi en la voz activa. En la voz activa tiene solamente tres tiempos: presente, futuro e imperfecto. Los modos, el indicativo, subjuntivo, dativo, imperativo, infinitivo y participio, como todos los verbos, pero solamente el presente los tiene. El futuro no tiene subjuntivo, no tiene imperativo y el imperfecto no tiene más que el modo indicativo. ¿Cómo ves? Bien, ¿Está bien? bien. Ahora, hay muchos compuestos del verbo eimi. Por ejemplo, apo eimi, que añado la preposición apo y la pego antes del verbo eimi, apeimi. Yo estoy lejano. Apo quiere decir de o desde. Apeimi quiere decir no alejarse, sino estar lejano, eh, estar separado, ¿no? Porque este es el verbo ser y apo quiere decir de o desde, entonces estar lejano o ausente.
En eimi, con la preposición en, ¿verdad? En eimi quiere decir estoy en, estar en, estar dentro. Par eimi es la preposición para y el verbo eimi quiere decir estar presente. Yo estoy presente. Ego pareimi. Yo estoy presente, estoy aquí. Perieimi, ¿verdad? Ser superior, que la preposición quiere decir en torno a, pero perieimi quiere decir ser superior. Pros eimi quiere decir ser añadido, ¿verdad? Pros es estar delante y eimi quiere decir ser añadido. Proseimi. Pros eimi, ser añadido. Sin eimi, la preposición sin quiere decir con, ¿verdad? Sin eimi, estar junto con o estar con, ¿verdad? Y hip eimi es la preposición hipo, con el verbo eimi quiere decir estar debajo. Entonces, esa es la misma conjugación del verbo eimi, ¿verdad? En la voz activa, presente, futuro, imperfecto, se conjugan exactamente igual que con las preposiciones. Claro, que aquí quité la O de la preposición apo. Aquí quité la vocal A de la preposición para. Aquí y aquí quité la vocal O de la preposición hipo, ¿verdad? Habíamos dicho que peri y pros no omiten la, la letra, aunque se junten ahí dos vocales o tres vocales, no omito en la preposición peri, ni, bueno, ni en prosa y mi no, porque tampoco se juntan dos vocales. Bueno, eh, el grado normal del verbo es es. Este es, digamos, que la raíz del verbo eimi. Y es un poco irregular porque cambia, es lo que ya expliqué. Bueno, eh, eso es lo que ya dije, y no, casi sería repetir. Entonces, lo omito y vamos a los ejercicios. Del vocabulario, tenemos aquí una palabra que es el sí. Sí, es una condicional. Esta nada más pongo ean porque es una partícula invariable, ¿verdad? Invariable. No tiene masculino, femenino, singular, plural, ni casos, ni se conjuga. Esa va a aparecer siempre así tal cual, ean, y quiere decir sí, con el matiz condicional. He autu, he autu quiere decir de sí mismo, de sí mismo. Ojo con el espíritu rudo. He autu, de sí mismo. Esa sí se declina. Aquí nada más puse el genitivo, ¿verdad? De sí mismo. Eidon es el verbo ojo, ¿verdad? Es el verbo ser, ¿verdad? Pero en pasado, vio, observó. En presente es el verbo orao. Orao es el verbo ver. En presente, ego, orao, yo veo. Pero en auristo, cambio de verbo. Eso es muy frecuente, ¿verdad? Y el verbo eidon es el verbo ver, ¿verdad? En auristo. Claro, se puede conjugar, ya saben, de cualquier tiempo y en cualquier voz activa, pasiva o media, etcétera. Pero así lo enuncia. Vi, yo vi, o él vio. Geis, ojo con el espíritu, ¿eh? Geis, mía, gen. Esto es uno, una, uno, no como artículo, ¿eh? No es una casa o un automóvil, no. Geis, mía, gen es el adjetivo numeral. Uno, una, uno, en el sentido de número. Es el número uno, ¿verdad? Pero el número uno en griego se declina. Sí.
se declina. Uno, que ojo, hay que distinguir que no es el artículo indefinido, sino el adjetivo numeral. Ekeinos, ekeine, ekeino. Ekeinos quiere decir aquel o aquello, aquella o aquello. En neutro es aquello, en masculino es aquel, ¿verdad? En femenino es aquella y en neutro es aquello. Es un adjetivo, ¿verdad? O más bien, eh, es un adjetivo, pero también puede ser pronombre, ¿verdad? ¿Verdad? Aquel hombre, pues ahí es un adjetivo, ¿verdad? Demostrativo, aquel hombre. Aquella casa, pues es un adjetivo demostrativo. Pero puede ser pronombre, ¿verdad? Aquel, aquel. Y ya estoy omitiendo el nombre por el pronombre. Bueno, es lo mismo que en español, ¿verdad? Aquel puede ser pronombre o puede ser adjetivo. Exergomai. El verbo es ergomai, que ya lo he dicho. Este verbo quiere decir ir o venir, las dos cosas. Y si yo le pongo la preposición ek antes, oye Javier, pero es ex. Sí, porque cuando a la preposición ek sigue una vocal, cambio la capa en xi. Entonces, el verbo es exergomai, pero viene de la preposición ek, que quiere decir de o desde, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el verbo ir o venir con la preposición ek, pues ya quiere decir salir, ¿verdad? De ir, salir, o ir de, pues salir. Si yo en vez de poner la preposición ex, pongo la preposición eis, hacia, y digo eis ergomai, pues quiere decir dirigirse o entrar, ¿verdad? Si yo pongo ap ergomai, la preposición apo y luego ergomai, pues quiere decir lo mismo que ex ergomai, salir. Apergomai o exergomai son sinónimos. Eis ergomai, dirigirse a. Bueno, ojo con el espíritu, es suave, no es rudo, es espíritu suave. Se traduce como o, ¿verdad? ¿Verdad? Después de un comparativo. O. Gemera, gemeras, aquí tenemos un sustantivo. En nominativo, gemera, y en genitivo, gemeras. ¿Por qué me lo aprendo con nominativo y con genitivo? Porque así ya sé cómo se declina. Pertenece a la primera declinación. Gemera, gemeras. Quiere decir día, o también tiempo o edad. Eh, en español utilizamos bueno, no sé. Gemera, gemeras. Día, ¿verdad? Día también se puede usar como tiempo o edad, como en español, en aquellos días, ¿no? En aquellos tiempos. Pero no, lo normal es día. Eh, eh, Celo es el verbo querer. Celo, celo. Yo quiero, querer o desear. Y kata es una preposición que quiere decir de arriba hacia abajo, bajando. También puede querer decir según, ¿verdad? Según ahí el caso que le siga, ¿verdad? Por ejemplo, catarreo, reo quiere decir correr, catarreo, el catarro, correr hacia abajo, descender. Anarreo querrá decir subir, según la preposición, pero kata, la preposición en sí misma quiere decir de arriba abajo, de arriba, porque no es un verbo, no quiere decir descender, es una preposición. Kata es hacia abajo, o también puede ser según, ¿verdad? Por ejemplo, en los evangelios, los títulos dicen kata Marcon, según Marcos, ¿no? Kata Lucan, según Lucas, kata Joanen, kata, según Juan.
Kata batayos, según Mateo. Entonces, la preposición kata también puede querer decir según, ¿verdad? Si después de ella sigue un acusativo, quiere decir según. Por ejemplo, kata Marcos o kata Marcon. Bueno, pues está en acusativo. Entonces, kata quiere decir según. Kata Lucan. Lucan está en acusativo. Entonces, la preposición quiere decir según Lucas, ¿verdad? Bueno, podemos traducir esto. Sí. Ego eimi. Ego eimi quiere decir yo soy. Muy bien. Sy tis ei. Yo soy. Sy tis Sí, ei. tis, si, si tú quieres, tú, Tú, esto quiere decir tú, tú, es el verbo ser. eh, Eimi, ei, segunda si, persona del si, singular del si presente. quieres, si tú No, quieres, es que aquí no hay si condicional. quieres, Aquí no hay si condicional. quieres, No, Jerónimo, aquí no tú hay quieres, condicional. ajá, Tú tú quieres, eres. No, 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 tú tú eres. eres. Tú eres. Y esto es, a ver, aquí dice tú y aquí dice eres. Y Pues, es una pregunta. El punto y coma quiere decir pregunta. Y el tis es un pronombre interrogativo. ¿Quién? ¿Tú quién ¿quién? eres? ¿Tú quién? ¿Tú quién eres? Así le mandan preguntar a Juan Bautista, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿O quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Etcétera. Si tis ei, ¿quién eres tú? ¿Quién Autos eres? esti. Él, este Emi es, ei esti, es, él es, o ella es. es, Autos esti, él es, tal cual. Geméis esmen, que meis, esmen, es nosotros exactamente. somos, Nosotros somos. Giméis eh, ustedes o ustedes son. vosotros son, Exactamente. Entonces, autos es él, geméis, nosotros, giméis, ustedes, autoi es lo mismo que autos, pero ojo, en plural, en la terminación, hoy. Entonces, autoi e sí, ellos son, ellos son. Ego en, ego, eh, yo era, exactamente, es el imperfecto. En, si, esta, tú, es, tú, tú eras, exacto. Autos en, este era, él era, o él era. él era, Sí. Geméis, eh, emen. geméis, eh, nosotros Ajá. éramos, Exacto. Giméis ete. vosotros sois, No, no, en imperfecto. vos, Vosotros vosotros erais, erais, o sí. eran, Autoi esan. ellos, eh, ellos eran, Eran, perfecto. Ego esomai. yo eh, seré, Yo seré. Si esei. tú serás, Autos estai. este, eh, esta- este Él, será, él él será, será. Geméis esomesa. geméis,
nos- nosotros. nosotros seremos. Somos. Geméis ¿Qué SC, somos? Ah, vosotros, giméis. ustedes serán. Ajá. Autoi esontai. Eh, ellos serán. Muy bien. Eso, Einai antropos. ser humano. Ser humano, exactamente. ¿Mm? Con el verbo, no como sustantivo, el ser humano, sino ser, del verbo ser, antropos. Ser humano. Kyrios einai. El Señor eh, es ser Señor, Sí, ser Señor, ser Señor. el Ser Señor, Señor ser o Señor. Señor ser. Ser Señor. Kaipasa ge ekeine. Y toda la tierra, en aquella tierra, y toda La tierra, aquella. Ekeine aquella. es aquella. Y está en el mismo género, número y caso que ge. Lo mismo. Este es nominativo femenino singular, este es nominativo femenino singular y este es nominativo femenino. Aqueinos, ekeinos, ekeina, ekeinos, ekeine, ekeinon. Ekeine es el femenino, ¿verdad? La tierra, aquella tierra o la tierra aquella, toda la Aquella, tierra aquella. aquella Ti, toda. ti eye tuto. Sí, que yo, sí, es una pregunta, ¿no? No, ¿Quién, quién sea? este es No, uno ti, ¿qué? optativo. ¿Ya lo Optativo. identificaste? Entonces, que yo Optativo. fuera No, tercera persona. a tercera persona, es él sea, o él fuera, Fuera, sí, optativo, él fuera, mm, que, que que sería o fuera, él fuera, es, no, esto, tuto, sí, es un neutro, ¿verdad? Que sería esto, esto. que él se- ¿Qué sería esto? Ese es el sería, pronombre, ¿verdad? Esto, en vez de él o ella, esto. ¿Qué sería esto? que, O- sí, porque es interrogativo. Pero ojo, no tengo aquí la punto y coma, no tengo el signo de interrogación, pero es una interrogación, ¿verdad? Es una interrogación. ¿Cómo lo sé? Pues porque aquí tengo el pronombre interrogativo. ¿Qué, qué sería esto? ¿O qué sería eso? ¿qué Ti sería? eye tuto. ¿Qué ¿Qué sería sería? Sí, eso? nada más que aquí es esto. ¿Qué sería esto? ¿O qué sería eso? ¿Mm? Bueno, Y pues son, eh, y son, son ¿qué Galileos? exactamente. Pues mm, Ahora, Steam, ¿qué es? pues, ese es el verbo ser de Sí, presente, sí, pero ¿qué es, persona él es en la es tercera persona singular, singular? A ver, vamos a ver el cuadrito. tercera persona de singular, Esti, tercera persona del o singular, estim, sí, tercera persona del plural. Entonces aquí es singular, ¿verdad? el- Me tengo que mover así otra vez. Caigar Galilaios Estin. Ojo, ojo, aquí Estin no tiene el acento porque se lo más robó abajo. acá, ¿ve? Se lo robó esta palabra. ¿Cómo lo sé? Porque el acento de esta palabra Sí, está sobre la iota, es un acento circunflejo.
Galilayos, pero se robó el acento de esta palabra. Entonces, aparentemente Galilayos tiene dos acentos. Pero entonces, él es, Galileo, pues, Galileo. pues, ¿Cómo pues, es Galileo? Pues es pues, Galileo. Es Galileo. Pues él es maestro, y Galileo. ahí, ¿Sí? pues, es Galileo, y ese cae, no puede nada, ¿verdad? Bueno, hay que ver en dónde está el contexto, ¿verdad? En realidad es y o también, pues también es Galileo. Ah, yo creo que es el sentido. Pues además, y entonces esto quiere decir además, pues además es Galileo. ¿Mm? Ya a lo mejor es cuando la sirvienta dice a la gente que Pedro, dice, es de ellos. Pues pues además es Galileo. Aquí el Kai puede decir y, pero también puede decir además o también. Es una partícula que bueno, normalmente quiere decir y, pero ojo, a veces quiere decir otras cosas muy similares. Caijote egeneto jejora. Cae, y ese Y cote, me sé qué quiere decir, cuando, y eh, coto, sucedió, ese, exactamente, fue o sucedió, es el verbo ser, pero ¿en aquí qué hora? está voz media, ¿verdad? Bueno, cuando fue, aconteció, sucedió, jejora, la hora, La hora. la hora. Y cuando llegó la hora, podríamos traducir, o sea, hay que ver el contexto. ¿Eh? Ah, Cuando muy fue la bien. hora, cuando sucedió la hora, cuando llegó la hora, Caigar Galilaios Esti es lo mismo que arriba. Entonces, ei Joántropos Galilaios Esti. Él, sí, ella decía que era Exacto. sí, ¿verdad? Ese sí es sí, exactamente. Sí, Sí, él es hombre Galileo. sí, sí, exactamente. Sí, el hombre es Galileo. Si el hombre es Galileo. Lucas 24:6. Ya no me acuerdo exactamente el contexto. Bueno, vamos a hacer una lectura para terminar. Lo voy a leer yo, para que no digas que te dejo solo. Ginetai de ek tes mnemes en peiria tois anthropois Hai gar polai mnemai tu autu pragmatos mias enpeirias dynamin apotelusin kaido kaidokei schedon episteme kai techne homoion einai kai enpeiria apobainei de episteme kai techne diates enpeiriais tois antropois. Antropois. Ser los hombres. Esto es de la metafísica de Aristóteles. A ver, ¿lo puedes leer? Qué bien, maestro. Sí, nomás tantitito, nomás un poquito Es nomás. que A si ver lo si hago crece grande, el zoom. bueno, sí. No se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí Se está, borra. lo voy corriendo. Sí, ahí está. Kibnetai dek tes menemes empeiria tois anthropois Antropois. hai anthropois hai gar polai menemai tu autu eh, para pragmatos
mías, Pragmatos. em, Pragmatos. pragmatos, mías, Mias. em, Mias. mías, emperias, mías, mías, emperias, dinamin, apotelusin, Ujú. kai, eh, eh, dokei, Dokei. es, esgedon, Dokei. epi, ege- es, dokei, esgedon, Sí. esgedon, episteme, kai tecne, homoion. La Homoyon. último rengloncito empecé. Homoyon. Homoion, homoion. Einai, kai, empiria, apobainei, depisteme, kai, tecne, dia, tes, empirias, pois, tois, anthropois. Stephanie, Antropois. Antropois. anthropois, Antropois. anthropois. Sí. ¿Cómo la ves, Jerónimo? Bueno, ahí va, ahí va. Bueno, pues creo que ya iba. Pienso que iba. Esa es la palabra. Ahí va. Ahí va. Este, sí, lo suspendimos. Bendito Dios. ¿Cuánto tiempo lo suspendimos, Jerónimo? ¿6 meses? Como 6 meses, maestro. Sí, sí se Unos seis siente, meses. sí se siente, pero ya lo vamos a recuperar. Patty y Sí, Yadi están en el curso. Yadi está en hebreo, pero esta clase la está tomando